Bueno, hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes. El plan de la clase de hoy es ver esto, ecuaciones simultáneas. Nos queda pendiente ver los modelos Arch, ahí les dejaré algún video sobre este tema y siempre podemos regresar a ver cualquier otro tema. Entonces, fundamentalmente este es el segundo tronco de los cuatro temas grandes. Acuérdense que es modelos de series de tiempo, otro es ecuaciones simultáneas, otro es el tema de panel, otro es el tema de los modelos de probabilidad. Este es el segundo gran tema y a grosso modo lo que tenemos que ver es tratar de comprender el método de identificación de ecuaciones simultáneas. Cuando decimos ecuaciones simultáneas, quizás a alguien le pueda parecer extraño. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Estamos diciendo que con anterioridad teníamos nosotros un modelo, por ejemplo, el ejemplo de los salarios. Vale, pues entonces teníamos, por ejemplo, con mínimos cuadrados ordinarios, teníamos algo como esto, ¿no? Los salarios son igual, vamos a ponerlo así. Los salarios son iguales a la cantidad o una función, en este caso, de la educación. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esto, determinábamos y decíamos, bueno, pues tenemos entonces, por ejemplo, pues que W es igual a un alfa más un beta, y aquí la educación, más un término de error. Y pues por supuesto aquí teníamos I, y aquí teníamos I. Y decíamos, estamos explicando que el salario de una persona queda en función de los años de educación que tiene. Pensamos, presuponemos, tenemos como hipótesis que una persona que tiene el doble de educación que otra, pues podría percibir el doble de salario, o si no el doble, algo cercano a ello. Por tanto, a mayor educación tenemos un efecto positivo. Mayor educación, pues tenemos una cantidad mayor de salario. Eso hasta ahí estaba bien en nuestro kindergarten de econometría. Pero la realidad es más compleja que esto. Puede suceder que lo inverso también se dé, la causalidad inversa, es decir, que tengamos un modelo en el cual la educación o los años de educación que pueda tener una persona puedan estar en función del salario que tiene esa persona o su familia. Por tanto, la educación que pueda tener o llegar a tener una persona puede estar en función de otro alfa más otro beta y en función del salario más un término VI. Esto también puede ser cierto, es decir, el salario de la gente adinerada pues puede influir muchísimo en la educación que puedan tener sus hijos, eso es evidente. Claro, sabemos que a veces los hijos de la gente que tiene mucho dinero, pues a veces no estudia, o hace que estudia y no lo hace, ¿no? Y termina haciendo otras cosas. Pero en promedio, como siempre, en las ciencias sociales y en cualquier área de la ciencia tenemos que ver el término medio. Y el término medio es que generalmente, en promedio, la gente que tiene más ingresos tiene mayor posibilidad, y resalto esto, posibilidad de poder educarse en más años. No sabemos si mejor, pero más años al menos sí. Ahora bien, esto implicaría entonces dos sistemas de ecuaciones. Tendríamos el primer sistema, es decir, la primera ecuación y la segunda ecuación. Ambas forman un sistema de ecuaciones.
Y cuando decimos sistema de ecuaciones estamos diciendo que hay dos ecuaciones y dos incógnitas. Y en este caso eh, eh, tendríamos, fíjense ustedes, el alfa y el beta arriba, y ahí abajo también tendríamos un alfa y un beta. Entonces tendríamos ahí que calcular estas ecuaciones, y en ese sentido es importante el poder entablar un sistema de este calibre. Hay sistemas de ecuaciones, fíjense ustedes, de 100 ecuaciones. Voy a verlo aquí en internet ahora mismo. Econometría, modelo Eudoxio. Eudoxio es un sistema de... Déjenme ver si no se ha ido esto. Sí, creo que todavía estoy con ustedes. Es verdad, ¿no es así? Roxana y Georgina, ¿todavía estoy con ustedes? Karen, Lisbeth. Yo sí lo escucho todavía. Sí, igual. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Ok, entonces fíjense ustedes, este método de sistema de ecuaciones simultáneas se ha hecho en muchas universidades del mundo. Por ejemplo, está este modelo Eudoxio que plantea una cantidad de decenas de ecuaciones para determinar macroeconómicamente pues variables como el empleo, el Producto Interno Bruto, la inflación, la balanza comercial, todo al mismo tiempo. En la UAM ecuaciones simultáneas UAM, Pulido, déjenme ver, aquí está Pulido, Antonio Pulido, es otra de las personas que ha trabajado con Klein sobre este tema. Son ecuaciones que llegan a ser cercanas al centenar de ecuaciones. Bueno, aquí me metí a ver si acaso estaba este documento, el método de ecuaciones simultáneas, pero vamos que no, aquí está, esto es en la UAM, en México también. Sí, pero es una bibliografía que están citando. Antonio Pulido es un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid que ha trabajado estos temas también de ecuaciones simultáneas. No lo estoy identificando ahora mismo, pero sé que existe, y de hecho aquí está citado Antonio Pulido varias veces. Y sé que Antonio Pulido es un profesor que también trabajó con Klein. Klein, que es un apellido reconocido en econometría porque también obtuvo el premio Nobel. Aquí está, miren, vean ustedes, aquí está el método Wharton y WAM, es un modelo de ecuaciones simultáneas, y Klein es un tipo que obtuvo el premio Nobel por este tipo de planteamientos, por este tipo de modelos. Es importante, y trabajó Klein con particularmente muy unido con el compañero Antonio Pulido, con el profesor Antonio Pulido de la UAM. Repito que es la Universidad Autónoma de Madrid. Hay varias, los voy a tratar de citar, de hecho en el trabajo que les di para que lo revisaran, hay varios ejemplos citados ahí sobre ello, así que bueno, pues ya los veremos un poco con más calma, pero vamos a ver a Klein y las ecuaciones simultáneas aquí en nuestra en el tumbaburros que ahora es nuevo y actual, el Wikipedia. Déjenme ver.
debe de estar por fuerza citado. Aquí está, ecuaciones simultáneas, modelo de ecuaciones simultáneas. Es un modelo estructural, ¿de acuerdo? Está planteado de manera general de esta manera, ¿de acuerdo? Y déjenme, ahí está, vamos a ver este sistema de estimación, mínimos cuadrados en 2 etapas, incluso en 3 etapas también. Y bueno, pues aquí está la referencia de Klein. Déjenme ver si acaso hay una referencia más concreta sobre Klein. No la veo ahora mismo. Es curioso porque debería de estar Klein en este caso. Déjenme ver. Klein y Goldenberg. Vamos a ver. Este también es otro modelo que se suele trabajar, pero bueno, me está costando ahorita revisar dónde está. Me está poniendo a Henry Dale, por cierto, es otro econometrista reconocido que trabaja un indicador sobre la desigualdad muy particular, pero bueno, no me está llevando a donde yo quería. Bueno, en fin, regresamos entonces acá. Y bien, planteamos entonces esta idea de ecuaciones simultáneas. Entonces, plantearíamos lo siguiente: el salario queda en función o de un alfa más un beta y de la educación. Tenemos un término de error. Y después también tenemos el caso en el cual la educación queda en función de los salarios. Ahora bien, dicho así, queda claro que estas dos variables se llaman endógenas. Esta repercute acá, pero también al revés. Entonces existe una endogeneidad, es decir, que se generan de manera interna en el sistema. Eso significa endógeno, que se genera al interior del sistema. Y hay una distinción en este tema de las ecuaciones simultáneas, de distinguir las variables endo, que como ustedes saben significa dentro, geno, que significa generar, endógeno, generar dentro, y otras variables que son exógenas, es decir, nuevamente, que se generan fuera del sistema. Generalmente estas variables reciben el trato de X, estas que están aquí, y estas reciben el trato de variables M, así se les suele denominar. Bien, ¿qué sucede si nosotros tuviésemos un modelo como el que tenemos aquí, un sistema de ecuaciones? Bueno, pues tenemos que determinar estos dos alfas y estos dos betas. Para ello tenemos que tener un número determinado de variables exógenas que posibiliten determinar de forma simultánea o al mismo tiempo esos cuatro estimadores, esas cuatro letras, esas cuatro incógnitas. Entonces, para que eso pueda ser posible, debemos de solventar un llamado método de orden. Este método de orden nos va a permitir decidir si una ecuación está exactamente identificada, si está subidentificada o si está sobreidentificada. ¿De acuerdo? Esto bajo la siguiente regla: número, la hice tan garigoleada que se ve mal. Esto quiere decir una K mayúscula, que es el número total de exógenas en el sistema. Esto es el número de variables
exógenas en esa ecuación y debe de ser mayor o igual al menos al número de variables endógenas menos 1 dentro de esa ecuación. Para eso distingo pues entonces lo siguiente: M mayúscula, M minúscula, K mayúscula, K minúscula. Híjole, qué fea me salió la K minúscula aquí. Ahí está. Entonces esto quiere ser una K mayúscula, le pongo patín a la letra. Esto se llama patín en tipografía. Y entonces aquí tenemos el número de variables endógenas, en todo el sistema. Aquí M sería el número de variables endógenas en la ecuación, no en todo el sistema, sino en la ecuación. K es el número de variables exógenas en todo el sistema. Mientras que K minúscula es el número de exo solo en la ecuación. Ok, ahí está. Dicho eso, voy a plantear un modelo en el cual y utilizar el método de orden para poder identificar cada una de estas ecuaciones. Ahora bien, una vez que yo pueda identificar si la ecuación en concreto está exactamente identificada, sobreidentificada y subidentificada, voy a decidir entonces cuál de los métodos que está acá arriba puedo utilizar. Estos métodos de estimación son mínimos cuadrados recursivos cuando no hay simultaneidad, variables instrumentales, mínimos cuadrados en 2 etapas, mínimos cuadrados indirectos y mínimos cuadrados en 3 etapas. Ya quedó, ya he dicho en el pasado arcaico, en nuestras clases de kindergarten de econometría, los MCO, ¿de acuerdo? Sin embargo, siguen siendo un método que puede ser utilizado en ciertas circunstancias, ya veremos en cuáles. Entonces, bueno, puedo plantear aquí de una vez en qué situación se puede utilizar cada uno de ellos. Este método o MCO recursivo es cuando no existe simultaneidad. Simultaneidad. Cuando no existen ecuaciones simultáneas realmente, en estricto sentido, se aplica MCO. Cuando existe ya simultaneidad, se aplican estas sopas, ¿de acuerdo? Variables instrumentales, MC2E, mínimos cuadrados en 2 etapas, o mínimos cuadrados indirectos, e incluso mínimos cuadrados en 3 etapas. ¿Cuándo se aplica variables instrumentales? Cuando tenemos exacta identificación. ¿Cuándo se aplica mínimos cuadrados en 2 etapas? Cuando existe exacta identificación, pero también cuando existe sobreidentificación. Ahora explicamos esto de sobreidentificación. Y MCI cuando está exactamente identificado. Y acá, en el caso de trietápicos, lo mismo que acá, exacta identificación o incluso cuando existe sobreidentificación. Bien, ¿qué significa esto de sobreidentificación o subidentificación o exacta identificación? Han de recordar ustedes en sus clases de álgebra que cuando teníamos un sistema de ecuaciones, digamos de 3 ecuaciones, nosotros podríamos inferir, deducir, indagar 3 incógnitas. En este sentido estaba equilibrado, estaba balanceado nuestro sistema y se dice que el sistema está exactamente identificado. Tengo la misma información o la información exacta
para poder determinar las tres incógnitas. ¿De acuerdo? Modelos como 3x más 2y más 2w, pues tienen tres incógnitas y esto es igual a 70, digamos. Y a otro sistema, 3x más 1y más 0.5 de w es igual a 50 y 1x más 2y menos 0.1w es igual a 5. Bueno, pues este sistema tiene tres ecuaciones y tres incógnitas. Luego es soluble, tiene una sola solución. La cantidad de información que me dan esas tres ecuaciones es tal que me permite resolver el sistema y poder descifrar cuánto vale x, y y w. Sin embargo, si yo tuviese un sistema únicamente con dos ecuaciones y tres incógnitas, ese sistema que estoy planteando con un corchete, diría que tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. Por tanto, está subidentificado el sistema. Es decir, tengo poca información para descubrir o para poder intentar descubrir tres incógnitas. Es demasiada, o más bien es poca información para encontrar muchas incógnitas. Está, el sistema se dice, subidentificado. En cambio, puede suceder lo contrario, que tenga, no es el caso, pero puedo tener cuatro ecuaciones, aquí solamente hay tres, podría tener cuatro ecuaciones y tres incógnitas. Se dice que el sistema está sobreidentificado y es posible que una incógnita pueda tener dos soluciones. ¿De acuerdo? Entonces existe la posibilidad de que esté exactamente identificado, esté subidentificado o esté sobreidentificado el sistema. Siempre en referencia al número de ecuaciones y al número de incógnitas. Dicho eso, voy a plantear un ejemplo muy simple de cómo identificar con el método de orden. Entonces lo pongo aquí, muy claro. ¿De acuerdo? Método de orden. Y voy a suponer un sistema muy sencillo en el cual el salario, fíjense que tengo ahora mismo por una serie de razones conectado varios dispositivos y veo que está como chueco, para decirlo pronto, la escritura que tengo. Yo de por sí tengo ya mal caligrafía, que es algo así como una contradicción, ¿no? Porque caligrafía significa una buena escritura, ¿no? Cali, bueno, grafía, escritura. Tengo una mala caligrafía, pero con este dispositivo ahora veo que estoy escribiendo chuequísimo. Entonces, por favor, les pido su paciencia. Entonces, tengo aquí W. Y sí, dime. Solamente una pregunta, ¿está grabando esta sesión? Sí, la estoy grabando, sí, así es. Okay. Ya, de nada, la estoy grabando para que los compañeros que no puedan asistir ahora, o bien para que quiera escucharlo otra vez, pues lo pueda hacer. Entonces, tengo este sistema, W o salarios, ya hemos dicho, en función, ¿verdad? Incluso voy a omitir la constante por ahora. Tengo beta 1 en función de la educación. Y voy a poner otro beta como variable exo. ¿En qué podría estar en función el salario? Pues por ejemplo de la productividad. Letra pi, ¿de acuerdo? Ahí está. Y tengo un término de error. Y la educación, que es una variable endógena que se está generando también dentro del sistema, queda en función también del salario con un beta 3 más la educación. Pues puede ser que también la educación quede en función, por ejemplo, de la densidad de población. Digamos, El Salvador, es evidente, San Salvador, por su densidad de población acumula una cantidad de universidades, por ejemplo, mayor a otras zonas del país. Eso es evidente. Entonces voy a poner
densidad de población como una posible variable exógena. Beta 4, densidad de población. Más un término de error, 2. Y entonces tengo aquí, fíjense ustedes, y lo voy a poner de forma muy simple. Voy a poner aquí las variables endo. Ahí está. Otra variable endo. Otra variable endo. Otra variable endo. Aquí está. Por tanto, pues es evidente que tengo dos endógenas, ¿verdad? Y exo tengo aquí una y aquí tengo otra. Por tanto, siguiendo mi reglita que tenía, que hay que aprendérsela de memoria esta, debo de ver K mayúscula menos K minúscula si es mayor o igual a la cantidad de endógenas de esa ecuación, menos 1. Ecuación número 1. ¿Cuántas variables tengo en todo el sistema? En todo el sistema tengo exógenas 2. ¿Cuántas variables endógenas tengo en todo el sistema? ¿Cuánta cantidad de M tengo? 2. Tengo tanto a W como a E. Exógenas tengo productividad y densidad poblacional. ¿De acuerdo? Ahora, primera ecuación. Hago el análisis. Primera ecuación. Digo, hay en todo el sistema 2, siguiendo esta regla, el método de orden. Tengo 2 exo en todo el sistema. Le resto a ellas la cantidad de exógenas que existen solo en la ecuación número 1. Y si lo observamos, la ecuación número 1 tiene solamente una variable exógena, que es productividad. Entonces aquí es 1. Y la pregunta es si esto es mayor o igual a m-1. ¿Cuántas variables endo existen en la primera ecuación? Endo existen W y E, por tanto son 2 menos 1. Y hasta donde sabemos por nuestras clases de kindergarten, esto sería 1 igual a 1. Por tanto, está exactamente identificada la ecuación. Significa que cuando haga un método de estimación voy a poder llegar a obtener el beta 1 y el beta 2, porque está esa ecuación exactamente identificada. Bien, perfecto. Voy con la segunda ecuación. Segunda ecuación, ¿cuántas variables exo tengo en todo el sistema? Sigo teniendo 2, eso no cambia. Ahora, ¿cuántas variables exo tengo solamente en la primera ecuación? Pues tengo solamente a densidad poblacional, nada más, con lo cual es 2 menos 1. La pregunta ¿es mayor o igual al número de endógenas, que en este caso siguen siendo E y W? 2 menos 1. Por tanto, ¿verdad? Tengo 1 es igual a 1. Está exactamente identificada la segunda ecuación. Por tanto, puedo ya sea calcular con algún método de estimación, ya puedo calcularlo con variables instrumentales, con mínimos cuadrados en 2 etapas o con mínimos cuadrados indirectos. Cualquiera de estas 3 variantes puedo utilizar, ¿de acuerdo? Porque las 3 me van a arrojar los mismos resultados. Si alguna de esas ecuaciones hubiese estado sobreidentificada, entonces debería de aplicar únicamente mínimos cuadrados en 2 etapas. Si está sobreidentificada, solamente puedo aplicar bietápicos o trietápicos. En el caso de exacta identificación, también puedo aplicar bietápicos. En el caso de que alguna ecuación hubiese estado subidentificada, no puedo aplicar ningún método.
Y si no hubiese habido simultaneidad, que sí la hay aquí, ¿por qué? Porque estoy observando que E determina W, pero que W también determina a E. Existe pues endogeneidad, simultaneidad. Si no hubiese existido simultaneidad, ahora explico o muestro un ejemplo de que no existe simultaneidad, un ejemplo de que muestre que no existe simultaneidad, entonces debería de aplicar MCO. Voy a mostrar un método, un sistema donde solamente donde no existe simultaneidad. Voy a mostrarlo ahora mismo con este mismo que tengo aquí, este mismo sistema, el mismito. Lo pego acá, borro aquí algunas cosas que había puesto antes y vean ustedes a lo que llegamos. Ahí está. Aquí se supone que hay simultaneidad, pero ahora muestro esto que vamos a ver. Vamos a ver, entonces vamos a suponer que por alguna razón esto son observaciones en el tiempo, no es un análisis transversal, por eso poníamos una I, porque era un análisis transversal. Vamos a suponer que son observaciones en el tiempo, con lo cual enfatizo, esto no es I, sino más bien es T. Va a quedar muy manchado, déjenme, aunque me lleve un poquito más de tiempo, déjenme borrar y mostramos, ¿no? Ok, ahí está, aquí está y aquí está. Ok, entonces muestro a continuación que esto es T, esto es T, esto es T, esto es T, y que aquí es T, pero ojo con esto. Si yo pongo aquí, en lugar de T, pongo T-1, esta variable de salarios ya es conocida, no hay que determinarla. Con lo cual se dice que es una variable predeterminada. Y las variables son o bien exógenas o bien predeterminadas. De hecho, habíamos antepuesto o contrapuesto, mejor dicho, endógenas y exógenas, generadas fuera del sistema. Pero también existen las variables predeterminadas y tienen la misma cualidad, la misma función que las variables exógenas, predeterminadas. Ahí está. Entonces estas dos cumplen el mismo papel, se pueden considerar como exo, y solamente las primeras son endógenas. Bien, una vez que yo tengo un sistema como el que estoy mostrando, en el cual T-1 es una variable predeterminada, por tanto pasa a ser exógena, en estricto sentido, lo que observo es de que no existe endogeneidad, porque esta variable es predeterminada, ya no es exógena, ya no es endógena, es predeterminada, es exógena. Entonces, como ya no es endógena, ya no existe un problema de simultaneidad y por tanto yo debería de aplicar mínimos cuadrados ordinarios en cada una de las funciones, en cada una de las ecuaciones que tengo aquí. Este es el tema pues de hoy. Voy a mostrar pues entonces cómo calcular los estimadores cuando existe cuando se debe de aplicar MCO, o bien mínimos cuadrados recursivos, o bien cuando no existe simultaneidad. Bien, para ello yo tengo este ejercicio. Déjenme les muestro. Aquí está, mínimos cuadrados recursivos. Aquí está, aquí lo tengo.
Se los muestro. Tenemos este sistema que está en el libro de Muñoz y Parra, en la página 186. Él plantea lo siguiente. Dice, considere el siguiente sistema de ecuaciones. Y1, generalmente también se suele poner con Y las endógenas, queda en función sin intercepto de x1 y de x2. Ah, bien, interesante. Y Y2 queda en función, otra endógena, queda en función de x1 y de x2. Como se puede observar, no existe una circularidad, no existe en ninguna de las dos ecuaciones que Y1 o Y2 esté como explicativa. Todas las variables son x1 o x2. No existe endogeneidad. No existe la misma retroalimentación que, por ejemplo, teníamos por acá. Es decir, teníamos nosotros que la educación, siendo endo, explicaba a los salarios y que los salarios a su vez estaba como explicativa para explicar a la educación. No tenemos eso. Tenemos en el caso que tenemos aquí una Y1 y una Y2 que están siendo explicadas por las dos mismas variables exo. Por tanto, lo que debo de aplicar aquí es un método simple, mínimos cuadrados ordinarios, o simplemente un método que se llama recursivo, ¿no? Bien, en ese sentido tengo la siguiente matriz de información. Voy a copiarme esto para hacerlo con ustedes. Déjenme copiarlo. Aquí está. Copio esto. Ahí lo tenemos. Y lo paso a Paint. Ahí está. Control V. Ahí lo tengo. Ahí está. Perfectamente. Y vean ustedes cómo voy a desarrollar. Esto es muy importante. Cómo voy a desarrollar siguiendo la idea que hemos trabajado en otras ocasiones, de que el beta, en términos generales, voy a poner un poquito más delgado, el beta MCO es igual a lo siguiente, ¿de acuerdo? X transpuesta X invertida X transpuesta Y. Esta es la resolución general de MCO, de mínimos cuadrados ordinarios, ¿de acuerdo? Dicho eso, yo tengo que en la primera ecuación tengo dos ecuaciones, dos explicativas, x1 y x2. Por tanto, tengo que formar una matriz de 2 por 2. Si tuviese la constante, sería una matriz de 3 por 3. Pero no tengo la constante, simplemente tengo dos variables explicativas. Entonces, hago lo siguiente. Va a ser un sistema de 2 por 2. La ecuación X transpuesta por Y tendría que darme una matriz de 2 por 1 para que éstas fueran conformables. Si son conformables, la resultante es una matriz de 2 por 1, es decir, una matriz de 2 filas y una columna, 2 por 1. Por eso es que estas son las resultantes, 2, 1. ¿De acuerdo? En ese sentido, entonces, tengo un sistema así, fíjense. Ahí está. Y lo voy a multiplicar por XY transpuesto. Ahí está. Entonces aquí tengo X transpuesta X. La voy a invertir. Y aquí tengo X transpuesta Y. ¿Cómo formo esto con MCO? Muy simple. Aquí tengo X1 y X2. Aquí tengo X1 y X2. Ahora, ¿qué variable quiero explicar? La variable en la ecuación 1, la variable Y1. Dicho eso, formo, atención con esto, formo las sumatorias. Y digo, X1 por X1, pues sumatoria de X1 al cuadrado. X1 por X2, pues X1, X2. Es decir, sumatoria de X1, X2. X1, Y1, pues muy fácil, sumatoria de X1, Y1. X2, X1,
muy fácil, sumatoria de x2, x1, y por último aquí, x2, sumatoria de x2 al cuadrado. Me falta este todavía, este cruce, x2, y1, sumatoria de x2, y1. Le ponemos valores. Hay que ponerle valores. Pues le pongo esto en verde y un poquito más grande. Yo veo que tengo sumatoria de x1 al cuadrado. ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí está y aquí está. 300. Interesante. X1, x2. X1, x2. 100. Interesante. Vean ustedes que se va formando esto. ¿De acuerdo? Bien. X2, x1, que es lo mismo. X2, x1. Ahora bien, aquí no está, pero evidentemente sí está x2, x1. Porque es triangular. Lo mismo que tenemos acá. ¿De acuerdo? Esto que está aquí, esta triangular, se repite. Se repite abajo. Es la misma. Entonces, en este caso, este 100 también. Repito, este 100 es x2, x1 o x1, x2, como quieran. Luego tenemos x2 al cuadrado. X2 al cuadrado sería pues este y este. 200. Y luego aquí tengo x1, y1. X1, y1, es decir, x1, y1, 152. Y aquí también y1, x2, 152. Entonces tengo aquí 152 y aquí también. Ahora esto, pues con un Excel o con el MATCAD, como quieran, lo podemos resolver. Lo voy a resolver, si les parece bien, con Excel. Pero que se puede resolver más rápido en MATCAD, ¿no? Vamos a resolverlo en Excel. Ok, ese sistema de ecuaciones de Kindergarten, ahí está. Vamos a hacer. Y tenemos numerotes grandes. Perdón, ¿me decían algo? ¿Nada? ¿No hay nadie que quiera comentar algo? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Karen Lisbeth? ¿Todo bien, compañera Rosana Gabriela? ¿Todo bien, compañera Georgina? Bueno, ok. Ok, entonces, ojo, ponemos acá esto. Lo voy a poner lo más grande que se pueda. A ver si puedo hacerlo. Es todo un reto esto de que la pantalla sea grande, pero vale la pena que haga este esfuerzo, porque sé que algunos lo hacen o lo ven en su celular, entonces por eso es importante hacerlo así. Bien, entonces tengo yo el primer datito, que es 300, 100, 100 y 200. Y tengo otra matriz, déjenme ponerlo así. Ahí está, perfectísimo. Y tengo, esta es una primera matriz, y aquí tengo otra matriz, es un vector columna, y tengo 152 y 152, ahí está, es otra matriz. Y digo, pues necesito invertir esta, pues la pongo acá abajo. Hago un recipiente de 2×2, porque necesariamente la matriz inversa va a ser de 2×2, necesariamente. Pongo más, pongo M inversa. Si está en español, M inversa. Si está en inglés, M inverse, ¿no? Entonces ahí está, me aparece, clic, clic. Selecciono, cierro paréntesis, incluso no hay necesidad de cerrar paréntesis, me aparece, y Control Shift inversa. Perdón, Control Shift Enter. Ahí está la matriz inversa. Y lo voy a multiplicar
por esto mismo, ¿no? Por 152 y 152. Y la resultante la voy a poner, si les parece bien, aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser la multiplicación de la inversa por, es decir, esto es, ojo, no se me pierdan acá, esto es X transpuesta, X invertida, ¿no? Es decir, a la menos 1. Ahí está, formato supra, super, ahí está. Y esto que está acá es simplemente X transpuesta allí. Entonces, sigo respetando esta idea de que tenemos acá, ¿no? Esta es la solución general de MCO. Lo sigo respetando. Ah, vale, ok, perfecto. Entonces, dicho eso, digo, pues hago la multiplicación. mmult. Ahí está. Multiplico esta matricita por, en este caso, pongo punto y coma, esta que está acá. Y ya, se acabó. Cierro paréntesis, control, shift, enter. 0.30, 0.608. Eso es el resultado. En MATCAD está a la izquierda. Es muchísimo más fácil, ustedes saben. Y hay que manejarlo de las dos formas. Lo voy a hacer rapidísimo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ustedes deben de manejar ya las dos formas con un sistema o un software mucho más avanzado. Porque imagínense que esto fuese un sistema de 50 por 50. Pues, esto ya es a veces inmanejable en Excel, ¿no? Entonces, por fortuna, creo que puedo hacer esto. Como ya tengo esto en Excel, control C, me pongo en MATCAD y pongo acá, digamos, XX, control V, y ahí está, grande, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer más grandecito aquí con 22, ahí está. Y XY, shift 2 puntos, copio esto que está aquí, control C y pego acá. Ahí está. Y ahora simplemente lo que debo de hacer es XX transpuesta, o a la menos 1, que en este caso está por acá, y lo multiplico por XY, shift igual, y ahí tengo mi resultado. 304 y 608, que es lo mismo que tenemos acá a la izquierda, así lo hice, y en Excel a la derecha. ¿De acuerdo? Simplemente es la forma de resolverlo en Excel y en MATCAD. Ahora bien, la segunda ecuación sería algo similar. Lo voy a intentar hacer ya aquí abajo. ¿De acuerdo? Y pongo, ya no pondría las sumatorias, pondría directamente los números. Entonces, tengo aquí X1 y X2, X1 y X2, y ahora la que voy a explicar es Y2, Y2. Pongo los números en un colorcito azul salvadoreño, ahí está. Y digo, X1, pues es la misma naturaleza, los mismos números de la matriz que está arriba. ¿Por qué? Porque es X1, 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 X2, X2, X1, X2, X2. Por tanto, es exactamente lo mismo. Entonces tengo aquí 300, 100, 100 y 200. Ahora, este vector sí que va a cambiar. Sería X1, Y2. X1, Y2. 70. X2, Y2. X2, Y2. Entonces,
veo aquí que es Y2, X2, 68. Los pongo aquí, 68. Entonces, se dan cuenta, yo puedo en Excel hacer exactamente lo mismo, solo que ahora lo voy a repetir, ¿no? Entonces hago aquí esto, hago un clon, ahí está, perfecto. Y ahora trabajo con esto que está acá y digo, bueno, pues entonces solamente debo de modificar únicamente esto y poner 70 y 68, vale, pues entonces pongo aquí 70 y abajo 68, y como todo se mantiene constante, ceteris paribus, ahora me da un resultado .144 y .268, con lo cual el resultado debería de ponerlo, o lo podría poner acá, ¿de acuerdo? Es decir, me voy a Paint, ahí está, y digo Y2 sería igual a, hemos dicho, 0.14 de X1 más 268 de X2, y ahí está pues aplicando MCO a las dos ecuaciones, tanto a la ecuación 1 como a la ecuación 2, cuando no existe simultaneidad. Es decir, en conclusión, aplicamos MCO cuando no existe simultaneidad, ¿de acuerdo? Eso es importante. ¿Cómo sabemos con una regla formal si un sistema es simultáneo o no? Bueno, ya se ve desde el hecho de que aquí no esté ninguna Y1, de acuerdo, aquí son todas totalmente exo, todas estas son exo, con lo cual no existe una endógena, es decir, que aquí esté más Y2 afectando o explicando a Y1. No existe eso. Si no existe, entonces no hay simultaneidad y se aplica MCO y se llama el sistema un sistema recursivo, simplemente. Ahora bien, esto se puede utilizar, ya digo, en un sistema como el que estamos viendo, o un sistema como el que planteamos arriba, es decir, en el cual existe una variable predeterminada que plantea la no simultaneidad. Y esto es importante, y estaba con esa idea, ¿cuándo aplicar o no aplicar métodos simultáneos? Es decir, los métodos que teníamos acá arriba. Estos son para calcular métodos simultáneos. Variables instrumentales, bietápicos, MSI. Existe una prueba formal que se llama el método de Hausmann, o la prueba de Hausmann, para determinar si un sistema es simultáneo o no. Lo veremos posteriormente, ¿de acuerdo? Es una prueba matemática para resolver si aplicamos o no métodos de estimación simultáneos, o simplemente nos quedamos con MCO porque no existe simultaneidad. Ok, dicho eso, vamos a plantear pues el método, uno de los métodos simultáneos, que es las variables instrumentales, ¿de acuerdo? Yo puse aquí en mi plan de clase que veríamos los métodos de identificación de ecuaciones. Estamos viendo el método de orden, ¿de acuerdo? El método de orden es un método para identificar, es un método necesario, pero no suficiente. El método de rango es un método suficiente, ¿de acuerdo? Pero es un método más complejo, pero lo vamos a ver. Ahora bien, el método de estimación, una vez que ya determinamos la identificación, hemos visto los mínimos cuadrados recursivos. Ahora toca el caso de variables instrumentales. Ahí me faltó una S, perdón. Variables instrumentales. Ok, entonces vámonos a ver las variables instrumentales. Entonces, para ello
les comento que también les envié, y si no se los vuelvo a enviar ahora, un archivito. Aquí está, el cual plantea un ejercicio que está en Muñoz y Parra, en la página 180 o desde la página 180, y plantea este sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces voy a plantear la resolución más fácil, la estimación más fácil que ustedes pueden hacer con esto, cuando existe simultaneidad. Ahora bien, ¿y para qué diablos está todo este rollo de las ecuaciones simultáneas? Bueno, miren, si ustedes tuviesen, insisto con el ejemplo que estábamos viendo hace rato, el del salario y de la educación, en nuestro nivel kindergarten de econometría, nosotros decíamos que los salarios pueden estar explicados o pueden estar siendo explicados por la educación. Si una persona está más educada, puede aspirar a un mayor salario. Bueno, ok. Entonces puede ser que tomen a 100 trabajadores, mujeres y hombres, y a partir de ello determinen los años de educación de cada uno de ellos y los salarios de cada uno de ellos. Esto pues, alguien lo puede hacer cualquiera, ¿no? Con Excel, con eViews, con Gretel, con Stata, etcétera, etcétera, etcétera. Con R, ¿no? Y entonces dicen ustedes, pues muy bien, ¿no? Pues, qué bueno. Puede determinar el alfa y el beta en este caso. Pero si ustedes empiezan a rascar un poco, pueden pensar que estas dos variables en cuestión, salarios y educación, pueden estar simultáneamente retroalimentándose. Tanto E afecta a W como W a E. Por tanto, si alguien les plantea estas dos variables en un modelo y ustedes con justificación teórica dicen las dos pueden estar retroalimentándose, pueden ser endógenas, pueden ser parte las dos variables de un mismo sistema, E y W pueden ser parte de un mismo sistema. Si la persona no muy ducha en econometría aplica MCO, así sin más, a esta ecuación, puede obtener estimadores beta, este estimador beta, sesgado. Un estimador de beta que esté sesgado. ¿Por qué? Porque al estar W también afectando a E, se está teniendo un problema de endogeneidad. Entonces, esta parte, este efecto de beta prima que va hacia acá, no se está tomando en cuenta aquí, no se está descontando. Este beta está contaminado de esa relación, de esta relación. Al no tomarle en cuenta, está sesgando el efecto de E sobre W. Se dice pues entonces que el beta está sesgado. Y por mucho que aumentes N, y por mucho que tengas otras variables, si existe endogeneidad, ese modelo va a estar sesgado en el beta de E. ¿De acuerdo? Vean ustedes la importancia de esto. Si otra persona conocida de ustedes dice, oye, ¿sabes qué? Yo estoy planteando exactamente lo contrario. Estoy diciendo que los salarios explican mucho los años de educación de una persona. Y también tengo una cantidad de N muy grande, tengo 1000. Pues ya, con eso ya aseguro la normalidad. Y tú dices, no, espérate chiquito, todavía no. ¿Por qué? Porque W también está siendo explicado por E. No solamente es explicativa, sino también es explicada. Por tanto, el efecto que tiene beta sobre beta prima no se está tomando en cuenta por acá. También beta prima está sesgada. Si aplico sin más MCO, voy a tener ese problema. ¿De acuerdo? Y nuevamente, por mucho que aumente yo el número de observaciones o bien haga muestreos repetidos, eso no va a resolver el sesgo.
va a seguir siendo, por ejemplo, imagínense que el efecto de E hacia W fuera de que cada año de educación les aumenta 50 euros, 50 dólares, perdón, que el beta es igual a 50. Ese es el verdadero. Bueno, pues ustedes con este modelo, tal como está en la ecuación 1, a lo mejor ustedes tienen 40. Y por mucho que aumenten n o por muestreos repetidos que hagan, ese 40 no va a tender a 50. Se dice, por tanto, que beta está sesgado. Y si el efecto de los salarios hacia la educación sea que por cada $1,000 que aumenta más, tienes 5 años más de educación, y que ese sea el beta verdadero, puede ser que si aplican MSO en estas circunstancias en la ecuación número 2, ustedes tengan un beta igual a 3. Y por mucho que aumenten n o por muestreos repetidos que tengan, ese 3 no va a tender nunca a ser 5. Va a estar sesgado. Entonces vean ustedes la importancia de todo esto. Muchas veces nosotros hemos planteado modelos, pues, por ejemplo, ¿no? Pues mira, el crecimiento económico queda en función, ustedes saben que el PIB se pone como Y, y un punto arriba pues es el crecimiento. El crecimiento del Producto Interno Bruto queda en función de la violencia. Pero también al revés, la violencia puede ser una función del crecimiento económico. Con lo cual, si yo aplico en la clase de kindergarten de econometría esto con MSO, lo paso. ¿Por qué? Pues porque estamos en ese nivel. Pero ya a nivel del segundo año, aplicar un modelo así tal cual puede ser engañoso. Puede ser engañoso, y necesitamos variables instrumentales para poder controlar ese efecto bilateral, esa causación bilateral. Cuando ustedes presentan la ecuación 1 ante un econometrista conocedor, les va a decir lo primero: ¿sabes qué? Existe endogeneidad en tu sistema. ¿Por qué? Porque este afecta acá, pero este también afecta acá. Y por tanto, el beta que obtengas aquí, el beta asociado, va a estar contaminado de esas dos causalidades. Y tú no vas a saber realmente el efecto puro de B hacia Y. Entonces, en este sentido, se plantea este modelo de variables instrumentales. Vamos hacia allá. Tenemos pues entonces aquí variables instrumentales. Déjenme plantear, está más abajito. Aquí está primero bietápicos, pero más abajo está variables instrumentales. Bien, déjenme copiar esto. Ahí está. Y tenemos esto, ¿de acuerdo? Lo pego en Paint, ahí está. Ahí lo tengo. Y la ecuación o la matriz de información está aquí. Aquí está la matriz de información. ¿De acuerdo? Entonces la pego. Entonces digo, pues esto es así. Y aquí copio esto. Perfecto. Entonces aquí está Paint. Aquí está. Okay. Ahí está. Esta es la matriz de información. Ok. ¿Qué es lo que haría habitualmente con MSO para la ecuación número 1? Bueno, primero vamos a analizar la ecuación número 1 y número 2. Atención, aquí estamos viendo ya temas de microeconomía. Fíjense. No sé si se logra ver, quizás debería yo de poner esto más grande. Lo voy a intentar poner un poquito más grande. Esto lo pongo, esto no tiene sentido, quizás aquí, esto lo pongo acá arriba, esto lo pongo acá arriba también, y esto lo hago más grande, va a ser más grande para
que los compañeros que están viéndolo en su celular lo vean más grande, ¿no? Entonces vamos a quitar este y lo voy a hacer más grande. Entonces aquí tengo este, lo pongo exageradamente grande, lo copio, ahí está, y me paso a Paint, ahí está, Control V, ahí está. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos un sistema de dos ecuaciones, tenemos, fíjense ustedes, dos endógenas. ¿Por qué? ¿Por qué hay dos endógenas? Pues porque tenemos a Q, que son las cantidades, y tenemos al precio. Y tenemos acá también al precio y las cantidades. Interesante. Entonces hay dos endógenas en todo el sistema. Así es. Y tenemos, para explicar las cantidades demandadas, ustedes saben que existen dos factores. Existe tanto el precio de ese, por ejemplo, el precio del celular, la demanda de los celulares, pues en función de qué queda, de su precio y del ingreso. Si yo tengo un precio más bajo, pues voy a querer demandar más celulares. Si yo tengo más ingresos, también voy a demandar más cantidad de celulares. Entonces, el R, que es el ingreso, es una variable EXO. Y si yo tengo un bien sustituto, el precio del bien sustituto lo tengo acá. Entonces yo puedo tener, en realidad el precio, el ejemplo que trata Muñoz y Parra es el precio de la carne de pollo o algo así, y por tanto el precio sustituto es la carne de cerdo, ¿no? Pero siguiendo con el ejemplo de celulares, pues puede ser que a lo mejor una tableta me solucione lo mismo, sea un bien sustituto de un smartphone, ¿no? Puede ser, digamos. Entonces, si el precio de la tableta baja, eso va a influir en la cantidad que se puede demandar u ofertar en el caso de los celulares, ¿de acuerdo? Entonces, esto implica una endogeneidad, porque el precio tanto afecta a las cantidades como las cantidades afectan al precio. Y existen dos exógenas, ¿de acuerdo? Y de hecho, vean ustedes que la naturaleza se parece mucho a la naturaleza del orden del anterior sistema. Pongo aquí mayor o igual a m-1. ¿Cuántas variables K mayúsculas existen en todo el sistema? Dos. ¿Cuáles? R y PR. O sea, dos. ¿Cuántas variables endo existen en todo el sistema? Pues realmente dos. ¿Cuáles? Q y P. Implican dos. Bien, entonces hago el método de orden para la primera ecuación. Va. Ahí me salió, me fue aquí. Pues me salió igual de feo, pero más comprensible. Ahora bien, tendríamos aquí dos, ¿verdad? Dos en todo el sistema. R y PR. ¿Cuántas se utilizan, sin embargo, solo en la ecuación 1? ¿Cuál es K minúscula en la primera? Solamente tengo a R, por tanto 2 menos 1. ¿Y esto es mayor o igual? Esa es la pregunta. Al número de endógenas en esa primera ecuación. ¿Cuántas endo tengo en esa ecuación? Q y P, 2 menos 1. ¿Cuántas, siguiendo la segunda ecuación, cuántas exo hay en todo el sistema? Siguen habiendo 2. ¿Cuántas hay solamente en la ecuación 2? PR, 1. Esto es mayor o igual, queremos saberlo, a m minúscula menos 1. ¿Cuántas hay endógenas solamente en la ecuación número 2? Pues hay 2. PT y PR, menos 1. Por tanto, aquí tenemos 1 es igual a 1. 1 es igual a 1. Por tanto, según el método de orden, están exactamente identificadas las dos ecuaciones. Por tanto, con el método de estimación que elija, con el método pertinente que elija de estimación, voy a determinar con esos datos A1, A2, beta 1 y beta 2. Es decir,
las incógnitas o bien los estimadores del sistema. Y los voy a determinar al unísono, es decir, simultáneamente. Bien, ¿qué es lo que haría yo si aplicara MCO a la ecuación número 1? Habitualmente diría entonces que tengo P y R para explicar, P y R para explicar, y por tanto tengo un sistema de 2×2, un orden, una matriz de 2×2. Necesariamente para que se pueda multiplicar esta matriz necesito multiplicarla por una matriz de 2×1. ¿De acuerdo? Hago, ¿y qué variable quiero explicar? Q. Hago el cruce de variables, lo voy a poner en un gris muy suave. Entonces tengo aquí P al cuadrado, omito las sumatorias. P al cuadrado, PR, RP, y aquí R al cuadrado, aquí RQ, y aquí PQ. Muy fácil, ¿no? El cruce de variables. Por tanto, si aplicara MCO, que no debo de aplicar porque se ve de inmediato que hay endogeneidad y no es un sistema recursivo, ahí existe endogeneidad, se puede observar. P influye a Q y Q influye a P. Ahora bien, si yo aplicara MCO, haría el cruce de variables como lo he puesto en gris, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, y pondría los números. En este caso, pues aquí tendría que poner, ustedes observan, P al cuadrado pues sería 11.5, lo pongo en rojo. 11.5. PR, ustedes lo ven aquí en esta parte, en la matriz de información, PR sería 1. RP sería lo mismo, es simétrico. RP y PR es lo mismo. R al cuadrado sería 1. PQ o QP pues es 3. Y por último tendría que RQ es 1. Esto lo resuelven en Excel o en eViews, en Stata o como quieran ustedes y manden, y obtengo el resultado. Pero ¿qué sucede? Que estoy resolviendo esto con MCO y no debe de ser eso. Debe de ser variables instrumentales. ¿Y cómo diablos instrumento aquí la variable instrumental? Bueno, pues lo que digo es, voy a utilizar, y esto es importante, una variable tal que esa variable Z, se suele poner así, instrumento, esa variable Z tenga una gran correlación con la variable que quiero instrumentar. En este caso es P, que tenga una relación fuerte. Por tanto, la covarianza, se dice, entre Z y P debería de ser diferente de 0. Y esa variable Z debería de no relacionarse con el término de error 1. Es decir, su covarianza debería de ser distinta, debería de ser 0, perdón, 0. Entonces, eso es lo que debe de cumplir, esos dos elementos debe de cumplir este instrumento. Relacionarse mucho con lo que quiere instrumentar, que en la primera ecuación es P, y no debe de relacionarse con U1, ¿de acuerdo? Entonces generalmente vemos a esa variable instrumental pues como una variable que tenemos, que tiene relación dentro del sistema, y hacemos uso de las otras exógenas que están en otras ecuaciones. Aquí pues no hay más que de una sopa. La única exo que existe en el sistema es PR, no existe más. Si existiera, por ejemplo, un X3, un X4, un X5, uno podría preguntarse, bueno, ya tengo varias exógenas, ¿cuál diablos utilizo? Entonces, evidentemente, si yo tengo también una covarianza de otra variable Z2 que se relaciona con P y cuya covarianza es diferente de 0, y que, por ejemplo, esta correlación, ya no covarianza, esta correlación fuese aquí del 55%, y con esta otra variable Z2
fuese del 40%, pues es evidente que Z a secas es mejor instrumento que Z2. ¿Por qué? Porque se relaciona más fuertemente con P. Es ahí el criterio que utilizamos para seleccionar un instrumento, ¿de acuerdo? Cómo se correlaciona con P. Ahora bien, aquí nomás hay de una sopa, nada más tengo PR. Bueno, pues entonces hago lo siguiente, fíjense. Aquí tendría, lo borro aquí. Déjenme. Aquí lo que utilizo es las mismas variables aquí, es decir, atención con esto, utilizo a PR, a P aquí y acá R. Ojo, están separadas, PR aquí, P aquí y R acá. Atención con eso. Solamente que en la fila, en lugar de poner P y R, voy a sustituir ahí por el instrumento. Vean ustedes que ahí pongo a las claras PR, que es la otra exo que está en la otra ecuación. ¿De acuerdo? Y hago el cruce de variables como siempre. Entonces voy a hacer, aquí lo voy a poner. Voy a poner acá que PR por P, ¿cuánto es? PR por P, pues es, vean ustedes, PR y P. Es 3. Y ahí está el 3. ¿De acuerdo? PR por R, pues es 0. Ahí está el 0. R por P, pues es 1. Aquí está el 1. R por R, pues es 1. Pues es 1. PR, ¿y qué variable estoy explicando? Q. PRQ, aquí está, 1. Ahí está el 1. R por Q es 1 también. Ahí está, 1. Esto lo invierto. Lo voy a hacer esto rápidamente en MATCAD, si me permiten. Ahí está. Y voy a poner aquí, si me lo permiten también, bueno, dado que MATCAD puede hacerlo así, pues lo copio, lo pongo esto con un colorcito, ¿qué les parece? Lo selecciono con un colorcito azul salvadoreño. Ahí está el azul. Órale, ahí está. Y pongo aquí 3.0. 3.0, ahí está. Y aquí 1. Y aquí 1. Y XY es 1 y 1. Muy sencillito. Y como ya todo está automático, ahí está. El valor, por tanto, es de 0.33 y 0.667, que es de hecho el valor que teníamos en la solución. Vamos a verlo. Ahí está. Este es recursivo. Déjenme ver aquí está. Este es variables instrumentales. ¿De acuerdo? 3.0, 1.1, 1.1. Y ahí está la solución. 0.33 y 0.66. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese aplicado MCO? ¿Cómo serían esos estimadores? Que conste, déjenme remarcarlo esto, si no se pierde. Lo que estoy determinando en este instante es que este valor alfa 1, ¿cómo lo pongo? Pues lo tendré que poner con azul. Este valor alfa 1 es 0.33. Y que el alfa 2 es 0.66. Interesante. En efecto, entonces, P afecta a Q en 0.33. R afecta a Q en 0.66. Y vean ustedes lo importante de esto. El ingreso es doblemente importante para explicar que el precio. ¿Se dan cuenta? Es decir,
R, el ingreso, tiene un impacto el doble comparado con el precio. La pregunta es, ¿qué hubiese sucedido si yo, ignorante, hubiese aplicado MCO? Pues vamos a ver. Fácil, ¿no? Aquí tengo lo que hubiese aplicado yo con MCO. Ahí están los numeritos, ¿no? El 11, 5, 1, 1, 3 y 1. Ok, vamos a aplicarlo. Y lo voy a aplicar aquí arribita, si me lo permiten. Aquí. Entonces tendría 11.5, 1, 1, 1. Y tendría acá, entiendo yo, 3 y 1. Ahí lo ven. 3 y 1. Y como todo es automático, aquí se hace 0.19 y 0.81. Es decir, que MCO me hubiese dicho lo siguiente. Fíjense. Me hubiese dicho que A1 hubiese sido 0.18, me parece que era. Déjenme verlo. 0.19, 0.19 y 0.81. En otras palabras, fíjense ustedes, nada tiene que ver el 0.33 con el 0.19 y el 0.66 con el 0.81. Y en términos relativos diría casi que PR es 4 veces más importante que P, cosa que no es cierta, solamente es el doble, no 4 veces importante. Con lo cual, la magnitud de MCO sesga a los estimadores. Y esto es muy importante, insisto. Cuando ven endogeneidad en un modelo que alguien está presentando a ustedes mismos, si ustedes se ponen a reflexionar, tienen que decir, oye, ¿realmente mi variable explicativa no es a su vez explicada por mi variable dependiente? En otras palabras, si yo estoy planteando un modelo como este, ¿no será que también exista esta causalidad? Porque si existe, debo de aplicar variables instrumentales. Si aplico solamente MCO, mala cosa. Mi estimador va a ser sesgado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en conclusión, ya tienen ustedes ahí un nivel un poquito mayor y otro tipo de estimación. No solamente MCO, no todo es MCO en la vida. ¿De acuerdo? Ya tienen variables instrumentales como otro método. También teníamos máxima verosimilitud, pero no lo habíamos visto realmente al 100. Aquí sí estamos viendo al 100% variables instrumentales, ¿de acuerdo? Es un método alternativo. Después veremos el método de mínimos cuadrados bietápicos y trietápicos. Y también mínimos cuadrados indirectos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Dudas, compañeros? ¿Comentarios? Esto es una lectura que ustedes, entiendo, ya hicieron de Muñoz y Parra. ¿Es así, Lisbeth, Georgina, Rommel, compañeros? Este capítulo de ecuaciones simultáneas de Muñoz y Parra, ¿ya hicieron el reporte o lo van a hacer? A ver. Sí, en eso estamos. Ok. Mire, Dime, adelante. el resumen tiene que ser del capítulo 7 o de todo el PDF. Mira, aquí tengo yo el capítulo. Entiendo yo que solamente es de ecuaciones simultáneas. Eso es lo que yo entendía. Déjame ver y te lo confirmo ahora mismo. Ahí está, ecuaciones simultáneas y ecuaciones simultáneas, y aquí entra ya un ejemplo, ¿no? Yo digo que solamente es el capítulo 7, nada más. No tendría sentido la aplicación, porque aquí ya ponen ejemplos y eso los podemos ver, sí, pero yo creo que esto es yo tengo una forma mejor que hacer que esta, la vamos a ir planteando en el curso. Entonces, por ahora háganse 7 nada más. ¿De acuerdo, compañera? Gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda, comentario? Compañeros, necesitaré que para el próximo, la próxima clase,
Vamos a dejar una actividad de la próxima clase, pero para el próximo lunes necesito que tengan su Gretel o su Stata activos, ¿de acuerdo? Entonces, que quede claro que necesitamos que estén funcionales sus programas Stata y también el Gretel, para poder hacer ahí delante de ustedes y que ustedes mismos lo hagan, un ejercicio con variables instrumentales y con bietápicos, ¿de acuerdo? Bueno, compañeros, pues sin más, siendo las 19:58, si no tienen alguna duda, Roxana, Rommel, José, Andrea, Yasmín, etcétera, algún comentario, ya les están entregando sus exámenes, entiendo, ¿de acuerdo? Así que estamos tratando de ser ahí lo más rápido posibles. Si tienen alguna duda, comentario, no duden en hacerlo, escríbanme cualquier cosa, ya saben que estamos abiertos a ello. Bien, le dejamos por ahora por acá, compañeros. La clase se graba y la envío ahora mismo a YouTube. Un saludo y que estén muy bien. Saludos a todos. Adiós a todos, Rosana, Nora, Andrea. Chao, Diego.